Bienvenidos a la economía. El Papa León XIV ha pedido luchar contra el dominio de la inteligencia artificial en su primera encíclica publicada este lunes, que presentó él mismo junto a expertos en IA. El Papa denunció que el control de las plataformas, la infraestructura y los datos no es prerrogativa de los Estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos que determinan las condiciones de acceso. Por su parte, Christopher Olah, cofundador de la compañía Anthropic, participó en el acto y pidió mayor supervisión de gobiernos, líderes religiosos y la sociedad civil para garantizar un desarrollo responsable de la IA. Olah fue muy crítico con esta tecnología. Advirtió que su desarrollo no debe quedar solo en manos de las grandes tecnológicas y alertó sobre su posible impacto en el empleo. Existe una posibilidad real de que la IA sustituya la mano de obra humana a gran escala. Si eso ocurre, apoyar a las personas afectadas será un imperativo moral de proporciones históricas. Pero me preocupa que se pase por alto un reto aún mayor. El desarrollo de la IA se concentra en un puñado de naciones ricas. ¿Cómo garantizaremos que sus beneficios se compartan a nivel mundial? Es un problema sin resolver. Y es el tipo de problema que, históricamente, la Iglesia se ha negado a ignorar. Vamos directamente con nuestra compañera en Nueva York, que ha echado un vistazo a esta encíclica de León XIV y tiene más detalles. Ana, amplíanos un poquito estas informaciones. ¿Cuáles son las críticas y las observaciones del Papa que más resuenan en Estados Unidos, el país que junto con China más rápido está desarrollando esta tecnología? Es una encíclica de más de 44.000 palabras y en ella, entre otras cosas, el Papa argumenta que la prudencia, la evaluación rigurosa, la desaceleración en la adopción de la inteligencia artificial no significa que se esté en contra del progreso. En su encíclica dice que invocar la ética de forma abstracta no es suficiente y que se necesitan marcos de trabajo legales robustos, supervisión independiente, usuarios informados y un sistema político que no renuncie a su responsabilidad de regular. La encíclica se hace pública apenas unos días después de que el presidente Donald Trump se dejara sin firmar una orden ejecutiva que preparaba su propia Casa Blanca y que apenas será un paso mínimo de cara a una regulación algo más sustantiva que no existe en Estados Unidos. Trump dijo que no iba a firmar una regulación que hacía que voluntariamente las empresas presentaran sus modelos al gobierno para una evaluación anterior a su comercialización. Dijo que esto era una cortapisa a la innovación y que se perdía competitividad con China. The Wall Street Journal publicó más tarde que el inversionista David Sachs le había convencido de no firmar esta regulación. León XIV, el Papa, ha advertido de cuáles son las prioridades monetarias de los tecnócratas, de la desprotección laboral, de la vulnerabilidad infantil y del peligro de que el armamento autónomo esté dirigido por inteligencia artificial. Y esta encíclica, Ana, coincide con un momento en el que en Estados Unidos se empieza a despertar una especie de rechazo contra lo que supone muchos aspectos de esta tecnología. ¿Cuál es la situación? Sí, se empiezan a ver señales de acciones de rechazo a la inteligencia artificial, la protagonista de la que se ha llamado a dar la cuarta revolución industrial, algo que ha pasado también en el pasado, sobre todo por la degradación de condiciones sociolaborales. En el caso de la inteligencia artificial, este año se ha celebrado su avance y la incertidumbre laboral que abre para muchos estudiantes con abucheos en discursos de celebración de fin de curso cuando simplemente se nombraba. Comunidades enteras se están uniendo para protestar la construcción de centros de datos que ponen contra las cuerdas recursos hídricos y la electricidad, el coste de la electricidad. Según la encuesta Quinnipiac, el 55% de los americanos creen que va a hacer más daño que bien. La encíclica del Papa contra el dominio de la IA. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Gracias, Rosa. Irán y Estados Unidos debaten un plan para reabrir el estrecho de Hormuz, pero ¿bajo qué condiciones? Irán sigue defendiendo que los buques que transiten por esa ruta marítima deban pagar una tasa. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní anunció este lunes que establecerá junto con Omán un mecanismo para garantizar el tránsito seguro por el estrecho. El sistema incluiría el cobro de tarifas por el servicio de navegación y por las medidas destinadas a la protección del medio ambiente. Por el momento, el tráfico marítimo a través de Hormuz sigue siendo muy limitado y condicionado a la autorización de Irán.
Pues a pesar de las dudas sobre el estrecho de Hormuz y el flujo de petróleo, los mercados parecen ver el vaso medio lleno. Vamos hasta la Bolsa de Frankfurt con nuestro compañero José David Navarro, que tiene las herramientas para este análisis. José, el precio del petróleo está bajando, decimos, este lunes más de un 5%. Hola Rosa, ¿qué tal? Sí, el barril de Brent está cayendo por debajo de los $100 el barril hasta los 93, aunque hay que recordar que a pesar de esa caída sigue siendo un 50% más caro que cuando comenzó el conflicto. Las negociaciones de este fin de semana entre Estados Unidos e Irán generan optimismo en los mercados. Aparte del Brent, también vemos una caída incluso más fuerte en el futuro del barril de West Texas. Y aquí en Europa, las principales plazas este lunes están registrando importantes ganancias. Aquí, por ponerles un ejemplo, en Frankfurt el índice DAX 40 está subiendo un 2% hasta los 25.393 puntos, que roza su mejor nivel desde que comenzó la guerra en Irán. Optimismo, hay que decir, a pesar de las dudas, porque, como decíamos, Irán insiste en la idea de cobrar por el paso de Hormuz. ¿Qué detalles tenemos y cómo justifica Teherán esta medida, José? Pues las primeras informaciones que se han ido filtrando, Rosa, apuntan a que la reapertura del estrecho de Hormuz sería, en cualquiera de los casos, progresiva, y un desafío también logístico para sacar por ese estrecho tan importante en torno a los 1.000 barcos que se han quedado durante todo este tiempo atrapados. Pero efectivamente, como tú indicas, Irán sigue insistiendo en la idea de cobrar un dinero por el paso, por el uso del estrecho de Hormuz. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní en ningún caso, eso sí, este lunes ha hablado de peajes. Se entiende porque los peajes son en términos de la ley internacional naval ilegales, valga la redundancia, pero sí hablan de cobrar por determinados servicios. Por ejemplo, hablan de servicios por la navegación por ese estrecho, servicios, por ejemplo, por el costo que implica proteger esa vía marítima frente a la contaminación. Veremos en qué queda todo esto, Rosa, porque Trump siempre ha negado el cobro de cualquier dinero por utilizar el estrecho de Hormuz, así que estamos a la espera de más detalles de esas negociaciones para saber en qué queda esa reapertura de esa vía tan importante ahora para la economía global. Pues muchas gracias por el momento, por estas informaciones. Hasta pronto. Vamos a continuación con un resumen de otros temas económicos de la jornada. El consorcio chino Huawei anunció que en 5 años se espera tener lista una tecnología capaz de igualar a los chips informáticos más avanzados de Occidente. Esto en un contexto de restricciones de Estados Unidos a la exportación de tecnología occidental a China. Los microchips ultrarrápidos son clave para tecnologías como la inteligencia artificial y la conducción autónoma. La aerolínea estatal de Portugal, TAP, redujo sus pérdidas netas a 40 millones de euros en el primer trimestre frente a los 108 millones del mismo periodo de 2025 debido al aumento de pasajeros en rutas hacia América del Norte y del Sur. Air France, KLM y Lufthansa compiten por una participación estratégica en la aerolínea, codiciada por su extensa red de rutas hacia Brasil y unos 15 destinos en África. Japón prepara un presupuesto adicional de unos 19.000 millones de dólares para financiar subsidios y contener así el costo de la energía ante el aumento de precios por la guerra en Estados Unidos contra Irán. En paralelo, el gobierno apuesta por reducir su dependencia de los combustibles fósiles y apunta a que el 70% de su energía provenga de fuentes renovables y nuclear hacia 2040. Indonesia bloqueó la plataforma de predicciones Polymarket por considerarla una forma de apuesta financiera ilegal. El gobierno busca frenar la especulación digital y proteger a los usuarios en medio de un creciente control sobre este tipo de mercados. La decisión se suma a medidas similares en otros países y refleja una mayor presión regulatoria sobre nuevas formas de inversión y apuestas en Internet. En España está en marcha un proceso de regularización de inmigrantes en situación irregular. El Gobierno permitirá solicitar un permiso de residencia y trabajo a quienes acrediten haber vivido en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y no tengan antecedentes penales. La medida podría beneficiar a sectores como la agricultura del sur de España, que depende en gran medida de trabajadores temporeros para las campañas de recolección. El marroquí Abdelmoujud Erra lleva ya 7 años viviendo en España. Tiene 27 años, trabaja como jornalero y se encuentra en situación irregular en el país. Porque sin papeles se pagan 5 euros la hora, ahí. Pero si tienes papeles, te vas a trabajar un poco legal y vas a trabajar con más dinero.
mejor 7 euros la hora, 8. El mes pasado, un incendio arrasó el asentamiento donde vivía, aunque sus documentos se salvaron porque los guardaba en la Cruz Roja. Forma parte de los muchos migrantes sin papeles que podrían beneficiarse de la amnistía. Con esta medida, el gobierno español busca hacer frente a la falta de mano de obra y reforzar el sistema de seguridad social del país. El proceso de regularización no es ninguna novedad. Es la 7ª ocasión en la que el Estado español establece un proceso de regularización y además hemos tenido procesos de regularización con gobiernos de todo tipo de color, con lo cual estamos ante una situación especial porque en algunos sectores se está dando también un cierto mensaje peyorativo respecto a este proceso, pero ciertamente no es el primero, seguramente no será el último y en cualquier caso responde a una necesidad. Se estima que actualmente viven en España unos 840.000 inmigrantes en situación irregular. Organizaciones agrarias han respaldado su regularización. Si no hay un proceso de regularización, hay una serie de personas que conviven con nosotros en nuestros pueblos que están siendo excluidos. Por eso era necesario este proceso de regularización. Creo que no solamente va a favorecer en el empleo, sino también en la convivencia. En la provincia de Almería hay unas 30.000 hectáreas de invernaderos y gran parte de las exportaciones de hortalizas se realizan en invierno. Unas 80.000 personas trabajan allí en el sector hortofrutícola. Entre ellas Michael. Sin duda utilizaría todas mis capacidades y todo lo que tengo para ayudar a España y contribuir a un país mejor. Por ahora vive en un asentamiento de migrantes a las afueras de Níjar, con suministro eléctrico irregular y acceso limitado al agua potable. Pero su situación podría cambiar si obtiene un permiso de residencia y trabajo. Y con esto ponemos punto final a la economía. Gracias por acompañarnos un día más. Hasta pronto.